Te voy a dar unos tips de congelación por si esto es algo que te anima a hacer. Lo primero, como te he dicho, y es muy, muy importante, es que quites el aire. Lo segundo, me di cuenta que no es necesario con todo, pero en algunos casos, sobre todo cuando estás comenzando, trata de marcar con el nombre de la receta la bolsa. Vas a decir cuál es el tamaño de tu porción si tú estás contando porciones y vas a hablar del método de recalentamiento. Es decir, por ejemplo, si tienes unos burritos, en ese burrito tú le vas a, vamos a decir un ejemplo más fácil, si tienes unas papas para el fryer, entonces ahí yo le pongo 10 minutos en el fryer a 200 grados Celsius, de manera que cuando yo saque la bolsa, yo sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. El cuarto consejo es que los alimentos que se congelen en la misma bolsa, pero que se recalienten separados, es importante distribuirlos en una bandeja con papel parafinado y que congeles antes de almacenar. Digamos que igual la fruta no la vas a recalentar, pero si la vas a usar, vas a querer sacar un pedazo de la fruta y no toda. En ese caso, sí es necesario que las distribuyas en la bandeja y que no se peguen unas entre otras, porque si no va a ser muy difícil para ti poder sacar una sola porción de ese alimento. Cosa que si cada bolsa tiene una porción en específico y es un tipo de comida que no importa que esté pegada, adelante. Puedes hacerlo sin necesidad de pasar por esta etapa. Las verduras, por lo general, hay que blanquearlas. Para eso hay que cortar, poder poner en agua hirviendo. Esa agua hirviendo la dejas ahí 2 minutos, entre 1 o 2 minutos, dependiendo del tipo del alimento, y la pasas a un bowl con agua helada y hielo. Lo dejas ahí que se enfríe y ahí sí lo pasas a la bandeja, lo congelas un ratito y lo pasas a la bolsa de congelación. Siempre me preguntan qué puedo congelar. Y la realidad es que lo mejor es que pruebes, decides si vale la pena seguir intentando y congelando, ajustes y vuelves a probar. ¿Por qué? Mira, te voy a dar un ejemplo que tuve con las pastas. A mí me gustan las pastas al dente. Y una vez congelé mis pastas como al dente, o sea, hice mis pastas al dente, las congelé y las utilicé, o sea, las recalenté y ya estaban muy aguaditas. Entonces, en vez de decirme, no sirve congelar pastas, lo que hice fue, cuando sé que las voy a congelar, las voy a cocinar un poquito menos porque sé que el tiempo restante lo voy a hacer en el recalentamiento. Por ejemplo, si se demora en llegar al dente mis pastas 12 minutos, y se demoran calentando 7 minutos, solamente voy a cocinar mis pastas 5 minutos y el resto lo voy a hacer en el momento del recalentamiento. Pero igual, te digo en general en mi experiencia, las proteínas me gustan congelarlas crudas, adobadas y porcionadas, y si las voy a tener cocidas, las voy a hacer con salsas, porque siento que las proteínas son muy delicadas y se siente muy seco cuando se sobrecocina. Las verduras blanqueadas, cremas o guisos, pero si soy honesta, ya dejé de congelar la mayoría de mis verduras y las estoy siempre haciendo en la nevera en forma de food prep semanal. Las harinas, me gusta mucho más cómo funcionan los almidonados porque los cereales en general siento que son muy húmedos y que son muy sensibles a sobrehacerse. Entonces, la verdad, me gustan más los almidonados, pero igual hay algunas preparaciones que tienen cereales que funcionan bien. Las salsas, hay muchas que son aptas para congelación, pero como te digo, que es importante congelar, probar, ajustar y volver a probar. Seguimos con las recomendaciones. Si es un líquido, deja espacio para que el líquido se expanda, porque el agua en sí, cuando se congela, se expande. Entonces, cuando lo vayas a hacer, si tienes un topper o algo para congelador, siempre deja un espacio amplio para que el agua, una vez esté congelado, tome ese espacio, si no va a ser difícil. Además, que uses un tamaño que puedas pasar directo a la olla sin necesidad de descongelar en temas de sopas, guisos y eso. No necesitas muchas veces descongelarlo antes. Entonces, tenlo como si fueran cubos de hielo, de manera que tú vas a tomar lo que necesites y te va a caber de una vez en la olla, lo tapas a fuego bajo y simplemente se te va a calentar. Y también que consideres tu espacio y optimizarlo. Por ejemplo, si lo vas a hacer en estilo cubos de hielo, en vez de guardarlo en un montón de cubos, una vez estén listos, simplemente lo guardas en una bolsa. Y recuerda siempre, siempre hacer recetas que te encanten.
Y también, como siempre te digo, ten muy presente cuándo vas a almacenar, cuándo vas a cocinar, cuándo vas a recalentar, es cuánto realmente se toma el alimento en hacerse. Porque siempre piensa que el recalentamiento va a haber un espacio de cocción al final, entonces trata de quitar ese espacio de cocción en el momento en el que estás cocinando.